Imaginen por un momento el amor más puro que una madre puede sentir por su hijo. Ese amor que nace en el instante en que lo sostienes en brazos por primera vez, que crece con cada sonrisa compartida, cada lágrima secada con ternura, cada sacrificio hecho en silencio bajo la luz tenue de la madrugada. Un amor que te impulsa a levantarte cuando el cuerpo grita de cansancio, que te hace soñar con un futuro brillante para ese pequeño ser que depende de ti. Ahora, imaginen que ese mismo amor se transforma en una pesadilla interminable, en una cárcel de terror donde el verdugo es precisamente el ser que más amaste en el mundo, el que criaste con cada gota de sudor y cada latido de tu corazón. ¿Suena imposible? Como algo sacado de una novela de horror o una película de suspense que te deja sin aliento. Pues no lo es. Esta es mi historia verdadera, un relato crudo y desgarrador que he decidido compartir después de años de silencio opresivo. Si se atreven a escucharla hasta el final, les prometo que les removerá el alma hasta lo más profundo, les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre el amor filial, la confianza ciega y la resiliencia humana. Quizás, solo quizás, les dé la fuerza para romper cadenas que creían irrompibles, para alzar la voz cuando el mundo parece sordo a tu dolor. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Escuchen con atención, porque lo que voy a contarles no es solo un relato impersonal. Es una herida abierta que sangró durante una década entera, un grito ahogado que finalmente encontró voz en la quietud de mis noches de insomnio. Durante 10 largos y agonizantes años, el ser humano que más amé en toda mi existencia, al que crié con un cariño infinito, al que traje al mundo en medio de dolores agudos y una alegría indescriptible, me violentó de las formas más crueles e inimaginables. Mi propio hijo me abusó sexualmente, día tras día, mientras yo yacía paralizada en una cama fría y solitaria, incapaz de defenderme, de mover siquiera un dedo para apartarlo. Lo hacía fingiendo ante el mundo que era un cuidador devoto, un hijo ejemplar que sacrificaba su juventud por su madre enferma. Puede parecer una trama retorcida de película de terror, pero ocurrió en la realidad más cruda, aquí en Guadalajara, en la intimidad asfixiante de mi propia casa, bajo el techo que construí con sueños de una familia unida y feliz, creyendo ingenuamente que estaba formando a un hombre de bien, un pilar para la sociedad. Me llamo María González López. Tengo 72 años cumplidos y resido en esta vibrante ciudad de Guadalajara, donde el sol besa las calles empedradas con un calor que a veces quema el alma, y el aroma a tacos al pastor y mariachis llena el aire con una mezcla de nostalgia y vida. ¿Quién me ve hoy en día, con mi puesto humilde pero colorido de hierbas medicinales en la plaza de armas, rodeada de frascos transparentes llenos de manzanilla seca, epazote fresco, valeriana calmante y una infinidad de plantas que curan no solo el cuerpo sino también el espíritu herido, charlando animadamente con los clientes que llegan buscando alivio para sus males cotidianos, ofreciendo tés que calman el alma agitada y remedios naturales que restauran el equilibrio perdido? Jamás imaginaría el abismo de dolor y oscuridad que habité durante tanto tiempo. Me conocen como Doña Mary de las Hierbas, la señora de sonrisa eterna y ojos sabios que siempre tiene un consejo cálido, una palabra de aliento para quien llega con el corazón pesado por las cargas de la vida, o un abrazo invisible que se siente a través de las palabras. Pero detrás de esa fachada de serenidad aparente, hay un océano vasto de lágrimas contenidas, un torrente de recuerdos que me asaltan en las noches solitarias, una historia que guardé como un secreto tóxico durante demasiado tiempo, hasta que el peso se volvió insoportable y decidí liberarme, soltando las cadenas que me ataban al pasado. Antes de sumergirnos en las profundidades oscuras de este relato que me estremece hasta los huesos cada vez que lo revivo en mi mente, les pido algo personal. Cuéntenme en los comentarios su nombre y desde donde me están escuchando en este momento. Quiero sentir su presencia real, saber que hay almas valientes al otro lado de la pantalla, dispuestas a enfrentar la crudeza de la vida real sin filtros ni adornos. Porque esta historia no es para los débiles de corazón ni para aquellos que prefieren ignorar las sombras del mundo. Es un torrente emocional que les golpeará el pecho con fuerza, les hará llorar de rabia, empatía y quizás de reconocimiento propio, pero también les inspirará a creer en la resiliencia humana, en esa capacidad innata de renacer de las cenizas como el ave fénix.
Necesito contarla, no solo por mí misma, para sanar las heridas que aún laten, sino por todas esas mujeres silenciadas que sufren en la sombra de sus hogares, esperando un rayo de esperanza que les diga que no están solas, que hay salida al final del túnel. Cada palabra que pronunciaré es verdad absoluta, cada detalle un fragmento de mi alma destrozada y reconstruida con esfuerzo titánico. Si se quedan hasta el final, comprenderán por qué tardé tanto en romper el silencio opresivo, y quizás encuentren en mi voz el eco de su propia fuerza dormida, esa que espera ser despertada. Mi vida no siempre giró en torno a las plantas curativas, los elixires naturales y las consultas improvisadas sobre salud holística. Antes de eso, era una obrera incansable en una fábrica de ropa ubicada en la zona industrial de Guadalajara, un lugar gris y ruidoso donde el zumbido constante de las máquinas de coser era la banda sonora incesante de mi existencia diaria. Pasaba horas interminables encorvadas sobre pilas de telas multicolores y hilos resistentes, cosiendo blusas elegantes, faldas vaporosas y vestidos soñados que vestían a mujeres que nunca conocería en persona, mientras mis manos se endurecían con callos permanentes y mi espalda gritaba de dolor acumulado. Ganaba un sueldo modesto con el sudor de mi frente, gotas que caían sobre las telas como lágrimas invisibles, todo para criar sola a mi hijo, Juan, el centro absoluto de mi universo, la razón por la que respiraba cada día. El padre de Juan me abandonó como un cobarde sin honor cuando le confesé que esperaba un bebé, un secreto que guardé con temor hasta que no pude más. Era un joven atractivo, de familia acomodada con casas grandes y autos lujosos, que me sedujo con promesas de amor eterno bajo las estrellas de Guadalajara, llenándome la cabeza de sueños románticos que se evaporaron como niebla matutina. «No estoy listo para responsabilidades tan grandes», murmuró con voz temblorosa antes de desaparecer para siempre, dejando un vacío emocional que llené con una determinación feroz y un amor maternal que crecía como una planta regada con lágrimas. Tenía apenas 19 años cuando Juan llegó al mundo, en una noche de tormenta furiosa que parecía presagiar las turbulencias futuras de nuestra vida compartida. Lo sostuve en brazos por primera vez en esa habitación de hospital fría y estéril, mirando sus ojitos curiosos y su piel suave como pétalos, y juré solemnemente que le daría todo lo que mi infancia me negó. Amor incondicional que lo envolviera como una manta cálida, estabilidad emocional en un mundo caótico, oportunidades educativas y de vida que yo solo soñé desde lejos. Mi propia madre había fallecido cuando yo era una niña pequeña de apenas 5 años, dejando un hueco emocional profundo que mi padre, un hombre áspero y distante que trabajaba de sol a sol en los campos áridos, nunca pudo llenar con sus manos callosas. Él expresaba su cariño a través de un techo humilde sobre la cabeza y comida sencilla en la mesa, sin abrazos espontáneos ni palabras tiernas que alimentaran el alma. Me prometí a mí misma, en ese momento sagrado con Juan en brazos, que mi hijo sería diferente. Crecería envuelto en afecto genuino, sabiendo cada día que era el tesoro más preciado de mi vida, que valía más que todo el oro del mundo. Pero ahora, mirando atrás con el peso de la experiencia acumulada y las cicatrices invisibles en mi corazón, me pregunto si ese amor desbordante, ese cariño sin límites que le di, no fue precisamente el germen de la tragedia que se avecinaba. Lo malcrié al punto de hacerle creer que el mundo entero, y yo en particular como su madre, le pertenecíamos por derecho divino. Fui demasiado indulgente, demasiado permisiva, en mi afán por compensar las carencias de mi propia infancia. Trabajé como una bestia de carga en esa fábrica durante más de 2 décadas enteras, un periodo que parece una eternidad cuando lo recuerdo. Me despertaba a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía envuelta en la oscuridad fresca, preparaba un café fuerte y amargo para espantar el sueño persistente, dejaba la comida lista en ollas humeantes para que Juan la calentara al volver de la escuela con el estómago rugiendo, y tomaba 2 camiones atestados de gente somnolienta para llegar antes de las 7 a la fábrica. El lugar era un infierno sofocante. El calor intenso de las máquinas industriales, el polvo fino de las telas flotando en el aire como nieve tóxica, el olor penetrante a tintes químicos que se pegaba a la piel y la ropa, haciendo que cada respiro fuera un esfuerzo. Pasaba el día entero cosiendo piezas idénticas en una cadena de producción interminable, miles de puntadas precisas que me dejaban los dedos entumecidos y rígidos, la vista borrosa por el esfuerzo constante, la espalda curvada en una postura que dolía hasta en los sueños. Regresaba a casa al atardecer,
con el cuerpo roto de cansancio acumulado, las piernas pesadas como plomo, pero el deber no terminaba allí en la puerta de entrada. Aún tenía que cocinar la cena con ingredientes sencillos comprados en el mercado local, ayudar a Juan con las tareas escolares que a veces me confundían por mi propia educación limitada, lavar la ropa en un lavadero improvisado bajo la luz de una bombilla parpadeante, limpiar la casa hasta que brillara con un orgullo silencioso, y preparar el uniforme planchado para el día siguiente. Era una rueda interminable de agotamiento físico y emocional, un ciclo que me rompía por dentro poco a poco, pero cada sacrificio valía la pena al ver la sonrisa inocente de Juan, al oírlo decir te quiero, mamá, con esa voz infantil que me derretía el corazón. Los fines de semana eran mi oasis preciado en medio del desierto de la rutina. Lo llevaba al parque Agua Azul, donde el agua fresca salpicaba y los árboles daban sombra generosa. Le compraba un helado de limón que chorreaba en sus manitas. Jugábamos en el pasto verde hasta que el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Ahorraba cada centavo sobrante con una disciplina férrea, guardándolo en una lata oxidada bajo la cama, para comprarle cuadernos nuevos con portadas coloridas, ropa decente que no fuera remendada, zapatos cómodos que no le apretaran cuando sus pies crecían como hierba salvaje. Juan era un niño dulce y cariñoso, o al menos eso creía yo en mi inocencia maternal ciega. Me ayudaba en casa con tareas pequeñas, barría el patio empedrado con una escoba demasiado grande para su estatura, sacaba la basura al contenedor de la esquina sin quejarse nunca, me abrazaba fuerte con sus bracitos delgados y prometía solemnemente que cuando creciera, me cuidaría como una reina. Me compraría una casa grande con jardín y me dejaría descansar por fin. Esas palabras eran mi combustible diario, mi razón para levantarme cada mañana con renovada energía, para enfrentar el mundo con la cabeza en alto. Soñaba despierta con verlo graduado de la universidad, con un buen empleo estable que le diera dignidad, quizás una familia propia con niños riendo alrededor, y nosotros disfrutando de una vejez tranquila, llena de recuerdos felices compartidos alrededor de una mesa con café humeante. Nunca, ni en mis peores pesadillas que me despertaban sudando en la noche, imaginé que dentro de ese niño angelical se gestaba un monstruo oscuro, que mi cariño puro y desinteresado se torcería en su mente enferma hasta convertirse en una posesión destructiva y perversa. En la escuela primaria y secundaria, Juan era el alumno modelo que toda madre desearía, no el más brillante en calificaciones, pero sí obediente, callado y respetuoso con sus maestros. Hacía sus tareas diligentemente en la mesa de la cocina bajo mi supervisión, nunca causaba problemas disciplinarios que me avergonzaran. Asistía a todas las reuniones de padres con el pecho hinchado de orgullo, escuchando elogios de las maestras sobre su educación impecable y su respeto innato hacia los demás. Me hinchaba de orgullo maternal, convencida de que mis sacrificios diarios daban frutos abundantes, que estaba en el camino correcto hacia una vida mejor para ambos. Pero todo cambió de manera sutil y escalofriante cuando Juan cumplió 18 años, como si una sombra oscura y ominosa se cerniera sobre nuestra vida cotidiana, transformando lo familiar en algo siniestro. Empezó con las miradas prolongadas, ojos que se demoraban en mi cuerpo de una forma que me erizaba la piel hasta los huesos, especialmente cuando me cambiaba de ropa en la privacidad de mi habitación o salía de la ducha envuelta en una toalla húmeda. Eran miradas cargadas de algo indefinible, intensas y perturbadoras, que me hacían sentir expuesta, vulnerable como nunca antes. Intentaba ignorarlas con todas mis fuerzas, atribuyéndolas a mi imaginación cansada por las largas jornadas laborales, o quizás a los cambios hormonales de la edad. A veces, juraba que alguien me espiaba a través de la puerta entreabierta del baño o mi habitación, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero al voltear bruscamente, lo encontraba inocentemente absorto en la televisión con sus programas favoritos o navegando en su teléfono con expresión neutral. «Estás paranoica, María», me reprendía a mí misma en el espejo empañado. «El estrés del trabajo te está jugando malas pasadas, te hace ver fantasmas donde no los hay». Luego vino el exceso de cariño físico, que cruzaba líneas invisibles pero claras de lo que era apropiado entre madre e hijo adulto. Se volvía pegajoso de una manera asfixiante, demandando abrazos constantes que duraban demasiado, besos en la mejilla que se prolongaban más de lo debido, roces accidentales que me dejaban un nudo apretado en el estómago y un malestar indefinible. En la cocina estrecha,
mientras preparaba la cena con olores a cebolla y tomate frito, se acercaba por detrás sigilosamente, envolviéndome en un abrazo inesperado que pegaba su cuerpo al mío de manera incómoda, íntima de una forma que no correspondía. Si protestaba con voz temblorosa, se reía con esa risa que antes me enternecía el alma. Solo estoy siendo cariñoso, mamá. Ni siquiera puedo abrazar a la mujer que me dio la vida y me crió sola. Una noche particularmente agotadora, ofreció darme un masaje en los hombros tensos, alegando que mi trabajo en la fábrica me dejaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Accedí, ingenua y confiada en el lazo filial, pensando en un gesto inocente y amoroso. Pero sus manos descendieron peligrosamente por mi espalda, rozando los costados de mis pechos con una presión que me heló la sangre. «Esto no está bien, Juan», exclamé, apartándome con el corazón latiendo desbocado. Él rió de nuevo, esa risa que ahora me sonaba siniestra. «Exageras, mamá. Solo quiero ayudarte a relajarte. Ves maldad donde no hay nada más que cariño filial». Las señales se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, sutiles al principio pero cada vez más ominosas y amenazantes. Entraba a mi habitación sin llamar a la puerta, irrumpiendo en mi privacidad con excusas banales y poco convincentes. «Necesito preguntarte algo urgente de la escuela. Busco esa camisa vieja que me prestaste hace semanas». Pero sus ojos devoraban mi figura con avidez, especialmente si estaba en camisón ligero por el calor de la noche. Se quedaba charlando nimiedades intrascendentes, prolongando el momento innecesariamente, como si disfrutara de mi incomodidad creciente. Si lo confrontaba directamente con voz firme, se volvía defensivo y agresivo. «Tienes la mente sucia y perversa, mamá. Solo quiero hablar contigo como siempre. Estás paranoica por el cansancio acumulado, necesitas descansar más». Me hacía sentir culpable hasta lo más profundo, como si yo fuera la perversa por desconfiar de mi propia sangre, de mi creación más querida. Una noche fatídica que aún me despierta sudando frío, llegó tambaleante de alcohol, ojos vidriosos y rojos, y suplicó con voz pastosa dormir en mi cama. Tuve una pesadilla horrible que me aterrorizó. «Mamá. Tengo miedo de estar solo en la oscuridad». Mi corazón maternal, siempre blando, cedió ante su aparente vulnerabilidad, permitiéndolo a mi lado bajo las sábanas. En la oscuridad opresiva de la habitación, sentí su cuerpo presionándose contra el mío de manera inapropiada, su mano explorando mi cintura con lentitud, descendiendo a mi pierna con una audacia que me paralizó de terror. Desperté aterrorizada en la mitad de la noche. «¿Qué estás haciendo, Juan? Para». Fingió un sueño profundo e ininterrumpido, ronquidos falsos que no me convencieron. Al amanecer, lo negó todo con una convicción escalofriante. «Debes haberlo soñado en tu cansancio, mamá. El estrés te hace confundir la realidad con fantasías perturbadoras». Sus palabras me sembraron dudas profundas, erosionando mi confianza en mí misma, en mi percepción de la realidad. El miedo se instaló en mi pecho como un inquilino permanente e indeseado, pero la culpa lo acompañaba como una sombra fiel. ¿Cómo podía pensar tan mal de mi hijo adorado, del niño que crié con tanto sacrificio? Intenté protegerme de maneras sutiles. Evitaba estar sola con él en la casa, inventando errands imaginarios. Cerraba puertas con llave por primera vez en nuestra vida compartida, un acto que me dolía como una traición. Me vestía en el baño con el corazón acelerado, escuchando cada ruido. Pero cada precaución avivaba mi angustia interna, cada medida de seguridad me hacía cuestionar mi cordura. ¿Por qué temía a mi propio hijo, la extensión de mi ser? Hasta que el destino intervino con una crueldad impredecible. Era un lunes ordinario como cualquier otro, el 15 de marzo de 1998, una fecha grabada a fuego en mi memoria. Me levanté al alba con la rutina grabada en el cuerpo, preparé mi café amargo y mi comida sencilla, me arreglé con manos temblorosas por el cansancio acumulado, salí mientras Juan aún dormía plácidamente en su habitación. El día era caluroso de verano, con una brisa traidora que no presagiaba la tormenta interna que se desataría. En la fábrica, marqué mi entrada con el reloj puntual, me senté en mi máquina de coser rodeada de compañeras charlando, trabajando en un lote de blusas delicadas que debían terminarse antes del almuerzo. De repente, un dolor lancinante me atravesó la cabeza como un rayo partiendo mi cráneo en dos, mi vista se nubló en un remolino negro,
El suelo se inclinó vertiginosamente. Intenté agarrarme a la mesa con manos débiles, pero caí al piso duro entre gritos alarmados de mis compañeras que corrían a ayudarme. Desperté en un hospital estéril y blanco, tubos intravenosos y máquinas pitando a mi alrededor como un coro macabro. El médico, con voz grave y profesional, explicó que había sufrido una CV, un derrame cerebral prematuro para mi edad, culpa del estrés acumulado del trabajo interminable y la vida solitaria. Mi lado izquierdo era un peso muerto e inútil, brazo y pierna inertes, una parálisis que me robaba la independencia que tanto valoraba. El pánico me invadió como una ola fría. ¿Cómo sobreviviría en un mundo que no perdona la debilidad? De madurez, se presentó como mi salvador incondicional. Dejaré todo por ti, mamá. Tú me cuidaste siempre con devoción. Ahora es mi turno de devolverte el favor. Lágrimas de gratitud rodaron por mis mejillas inmóviles, ciega al horror que se avecinaba como una tormenta inevitable. Los primeros días en casa fueron un bálsamo ilusorio de normalidad. Me ayudaba con ternura aparente, me llevaba al baño con cuidado, me daba de comer como a un bebé indefenso, me bañaba con lo que parecía respeto. Estaba agradecida desde lo más profundo, pensando que mi crianza había dado frutos en ese momento de crisis. Pero pronto, la máscara cayó revelando el monstruo debajo. Despidió a doña Carmen, la asistente cariñosa contratada por la trabajadora social, una mujer bondadosa de 50 años con experiencia vasta en cuidar personas con parálisis, que venía 3 veces por semana para bañarme y hacer fisioterapia básica. Es descuidada y torpe, te lastima durante los ejercicios, inventaba quejas absurdas hasta que ella, cansada, renunció dejando un vacío que él llenó con su presencia opresiva. Luego, los baños se prolongaron indecentemente en sesiones de tortura. Estás muy sucia en lugares que no puedes alcanzar, mamá. Necesitas limpieza profunda para evitar infecciones fatales que podrían matarte. Sus manos lingereaban en mis pechos y mi intimidad con una lentitud deliberada, siempre con excusas médicas sacadas de búsquedas en internet que citaba como evangelio. He investigado en sitios especializados, sé exactamente lo que hago para tu bien. Mis protestas débiles eran desechadas con condescendencia. No entiendes de cuidados médicos, deberías agradecerme la paciencia que tengo contigo. Me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal cuando los toques dejaron de ser fingida limpieza y se volvieron explícitamente abusivos, prolongados y cargados de intención perversa. Masajeaba mis pechos con movimientos circulares lentos, diciendo que verificaba nódulos por el riesgo aumentado de cáncer en paralíticos por mala circulación. Tocaba mi intimidad, introduciendo dedos donde no debía, alegando que limpiaba secreciones acumuladas para prevenir infecciones. Yacía allí, prisionera de mi cuerpo traidor y paralizado, sin fuerza para resistir o empujarlo, gritando internamente mientras mi voz se quebraba en sollozos ahogados. Era una impotencia desesperante que me consumía el alma, un terror que me dejaba helada. Intentaba gritar al mundo, pero no había nadie que me escuchara en esa prisión doméstica. Él controló todo aspecto de mi vida con una tiranía sutil. Visitas vetadas con excusas inventadas de reposo absoluto recomendado por el médico, medicamentos alterados que me dejaban somnolienta y confusa, sin fuerza para pensar claramente, un aislamiento total que me convertía en su marioneta exclusiva, dependiente y vulnerable. La manipulación psicológica era un veneno lento y efectivo. Dependes completamente de mí, mamá. ¿Quién más te cuidaría con tanta devoción? Eres una carga pesada para cualquiera. Amenazas veladas que me helaban la sangre. Nadie te creerá una palabra. Pensarán que deliras por el ACV, que estás loca. Construyó una fachada impecable de hijo ejemplar, elogiado por vecinos y conocidos por su sacrificio admirable, mientras en la intimidad me violaba repetidamente, siempre disfrazado de cuidado amoroso y tratamiento médico necesario. La primera violación completa fue una noche de borrachera suya que aún me despierta con pesadillas vívidas. Llegó llorando, olor a alcohol barato, diciendo que sufría horriblemente por no tener novia, que era mi culpa por depender tanto de él y robarle su juventud. Ayúdame, mamá, eres la única mujer en mi vida. El dolor físico palidecía ante la traición emocional profunda, el amor maternal destrozado en pedazos irreparables que sangraban en silencio. Después, con una locura escalofriante,
Dijo que teníamos una relación especial y sagrada, que éramos una pareja destinada por el FAT, que nadie entendería nuestro amor verdadero y único. Su delirio no tenía límites, mezclando declaraciones de amor enfermizo con actos asquerosos. Responda con sinceridad en los comentarios. ¿Creen que una madre debe perdonar a un hijo sin importar la gravedad de sus actos? Piensen bien, porque los años siguientes fueron un infierno perpetuo de tormento diario, un ciclo de abusos que me hacía rogar a Dios en silencio que me llevara pronto para acabar con el sufrimiento. Juan controlaba todo con mano de hierro, repitiendo los abusos en baños eternos que duraban horas, tocándome de forma indebida bajo pretextos de higiene redoblada. La fisioterapia que inventó era otra excusa elaborada para manipular mi cuerpo como un objeto, forzándome a movimientos que no tenían nada que ver con recuperación, siempre justificándolo como por tu bien, para no quedarte paralítica para siempre. Por las noches, los cuidados especiales eran lo peor imaginable, sesiones de horror que me dejaban en estado de shock, siempre con excusas médicas de relajación necesaria para evitar otro derrame. Intenté pedir ayuda de todas las formas posibles en mi estado limitado. Hacía señales desesperadas con los ojos a los vecinos que pasaban por la ventana, moviendo la cabeza en gestos de auxilio. Intenté una llamada a emergencias con el teléfono escondido, pero mi voz temblorosa por las drogas no se entendió. Él siempre estaba cerca, controlando, diciendo alto que tenía dolor por la parálisis o que estaba medicada y confusa. Me daba medicamentos extra que me dejaban dócil, con la mente nublada, sin fuerza para gritar o resistir. Aisló a todos, vecinos curiosos, amigos de la iglesia devota, con excusas elaboradas de que las visitas me alteraban la presión y dificultaban la recuperación. Perdí la esperanza gradualmente de que alguien descubriera la verdad oculta detrás de las paredes de mi hogar convertido en cárcel. Él había construido una imagen perfecta de hijo dedicado, elogiado por todos como un ejemplo vivo de filial piety. Nadie sospechaba del monstruo que acechaba debajo de esa máscara. 8 años de agonía interminable hasta que un milagro inesperado ocurrió como un rayo de luz en la oscuridad. Doña Teresa, la vecina amable que estaba en casa enferma ese día fatídico, oyó mis gritos desgarradores y desesperados mientras Juan abusaba de mí sin piedad. Insistió en verme a pesar de sus excusas elaboradas, empujando la puerta y entrando. Me encontró en la cama, sudada y temblorosa, con marcas rojas en el cuello de sus manos, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar contenido. Se dio cuenta al instante de que algo estaba muy mal, y llamó a la Cruz Roja con manos temblorosas pero decididas. En el hospital, el médico compasivo notó señales de estrés extremo y abuso físico, insistió en examinarme a solas por primera vez en años. Pude contar la verdad a través de asentimientos con la cabeza cuando las palabras fallaban por el terror. Sí, mi hijo me lastimaba de formas inimaginables. La trabajadora social y una psicóloga me escucharon horrorizadas, pero me creyeron sin dudar, iniciando el proceso de liberación. Los exámenes médicos detallados confirmaron los abusos repetidos, con marcas claras de violencia reciente y antigua. Juan negó todo con una frialdad que helaba la sangre, alegando delirios por el ACV, pero las pruebas eran irrefutables. Lo arrestaron en el hospital mientras gritaba amenazas vacías. Me quedé internada 2 semanas angustiantes, temiendo el futuro en un asilo impersonal. Pero apareció Ana, una prima lejana olvidada en el tiempo, enterada por una amiga en el hospital. Me llevó a su casa en un barrio tranquilo de Guadalajara, adaptada con barras de apoyo, cama baja y silla de ruedas para mi comodidad. Por primera vez en años, me sentí segura, envuelta en cuidado genuino sin sombras. Ana me llevó a una fisioterapeuta dedicada, Laura, una mujer de 40 años con cabello corto y manera firme pero cariñosa, que se indignó al oír mi historia y juró ayudarme a recuperar mi independencia robada. Las sesiones fueron difíciles al principio, mi cuerpo tenso por el trauma, pero Laura empezó con ejercicios de respiración y relajación, enseñándome a confiar de nuevo. En una sesión emotiva, mi mano izquierda se movió por primera vez, un pequeño cierre de dedos que nos hizo llorar a ambas de alegría pura. Con la psicóloga Carmen, procesé los traumas duales, el ACV que cambió mi vida y los abusos que lo siguieron. Me explicó que no tenía culpa, que era víctima de un crimen grave, no de amor torcido. 6 meses después, caminé sola con un bastón,
temblando pero triunfante, recuperando mi libertad paso a paso. Ana sugirió un curso de hierbas medicinales, recordando mi afinidad infantil con plantas curativas heredada de mi madre. Fue un descubrimiento transformador. Aprendí sobre propiedades de decenas de plantas, como preparar tés, pomadas y jarabes. Doña Luz, la profesora, elogió mi don natural, haciendo que me sintiera útil de nuevo. Juan fue condenado a 12 años por sus crímenes, pero salió en solo 3 por buena conducta, un golpe al sistema que me hizo cuestionar la justicia. Decidí no denunciarlo de nuevo si me buscaba, enfocándome en mi sanación. 3 años después de su liberación, ya completamente recuperada, tenía mi tienda próspera de hierbas en la Plaza de Armas, conocida por remedios efectivos y consejos sabios. Ayudaba a mujeres víctimas en un grupo de apoyo semanal, compartiendo experiencias y fuerza. Tenía a Ana como hermana del alma, y a don José, un viudo de 68 años respetuoso y cariñoso que me cortejaba con flores y cenas sencillas, un amor maduro basado en respeto mutuo. 20 años de paz absoluta. Mi tienda creció a un local lleno de estanterías con frascos, clientes de otras ciudades, charlas sobre superación, un artículo en el periódico sobre mi resiliencia. Hasta que una mañana soleada del año pasado, Juan apareció en mi tienda, roto por esclerosis múltiple, delgado y tembloroso, suplicando ayuda con voz quebrada. «Perdóname, mamá, estoy enfermo y solo». Me pidió cuidado, usando manipulación emocional vieja. Pero sentí solo una calma fría y liberadora. Ahora sabes lo que es la vulnerabilidad absoluta. Vete. Perdiste el derecho a mi amor cuando me convertiste en tu víctima. Se fue llorando, terminando en un asilo público donde cosecha lo que sembró. Hoy, a mis 72 años, soy una mujer victoriosa y plena, independiente económicamente con mi tienda, amada por Ana y José, ayudando a decenas de mujeres a través de mi grupo. Mi historia grita al mundo que el renacer es posible, no importa el dolor sufrido. Suscríbanse a Historias de Carmen para más relatos de fuerza inquebrantable. Den like si mi coraje les tocó el corazón profundamente. La venganza más dulce es vivir plenamente, floreciendo donde intentaron enterrarte. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.